Vamos a empezar ya. A los que sois repetidores, me sabe mal que siempre que escucháis lo mismo, pero para los que son nuevos, va bien un poco ubicar qué son estos diálogos de prevención y seguridad integral. Así que, sin más dilaciones, empezamos ya la sesión. Así que mientras que explicamos cómo lo haremos logísticamente, damos oportunidad al resto de personas para que puedan participar en la sesión. Antes de empezar, deciros que la sesión está siendo grabada. La sesión está siendo grabada y además, por primera vez estamos haciendo un directo en el canal de YouTube de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral. Así que si tenéis amigos que por lo que sea no llegaron a tiempo a inscribirse a este diálogo de prevención y seguridad integral, enviarle ahora mismo un WhatsApp de que lo pueden ver a través del canal de YouTube de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, que se está haciendo un directo. ¿Bien? Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué es un diálogo de prevención y seguridad integral. Y pido disculpas de antemano para los que ya habéis venido a otros diálogos y ya habéis escuchado esta explicación, pero remarco que sobre todo para los que se estrenan. A ver, estos diálogos de prevención y seguridad integral son unos diálogos que hacemos en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral en el marco del grado de prevención y seguridad integral. ¿Por qué? Porque el grado de prevención y seguridad integral es el grado donde habilitamos a los alumnos, ya sea pues, para técnico superior de prevención de riesgos laborales, para detectives, directores de seguridad, seguridad pública, pero aparte de habilitarlos profesionalmente, les enseñamos el mundo de la seguridad integral. Claro, es tan amplio el mundo de la seguridad integral que muchas veces con el grado no es suficiente. Por eso hacemos diálogos de prevención y seguridad integral donde aprovechamos a traer expertos que les expliquen temas de actualidad. Y así intentamos garantizar pues, que los alumnos sepan de primera mano cuáles son las necesidades del sector y cómo afrontarlas. Bien, con el COVID-19, bueno, todos hemos vivido el COVID-19, hemos estado encerrados en casa y veíamos que habían instituciones que se animaron pues, a hacer webinars de manera gratuita para todo el mundo. Y pensamos, ¿y por qué no nosotros? ¿Por qué no lo hacemos desde la Escuela de Prevención y Seguridad Integral? Y de ahí que esos diálogos que hacíamos hasta el año pasado en nuestra escuela, decidimos hacerlo de manera virtual para todo el mundo que tenga interés en temas de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque los que ya nos conocéis ya sabéis cómo somos, ¿no? Pero los que no nos conocéis, intentamos que la escuela siempre sea, pues al final, la casa de todos. ¿Por qué os digo esto? Por la informalidad del diálogo. ¿En qué sentido? Si estuviéramos en la escuela, estaríamos todos sentados, yo os presentaría a Pedro y empezaríamos a hablar con él. Y al final, cada uno le propondría las preguntas, las dudas que tuviera y Pedro, como experto, resolvería. Claro, hacerlo a través de internet será similar, lo único que yo trasladaré las preguntas, ¿sí? Pero insisto, con la misma confianza, con la misma comodidad, ¿no? Algún compañero que está en Sevilla decía, vengo a escucharos desde la sombrita. Pues eso es lo que tenéis que hacer, poneros cómodos, disfrutar de la charla y lo más importante, cualquier pregunta que tengáis me la tenéis que plantear. ¿Y cómo me la planteáis? En el foro, ¿bien? Abajo, en el Zoom, abajo hay un icono que pone chatear. Si le dais ahí, ya veo que todos nos estáis diciendo buenas tardes, ¿de dónde venís? Que eso nos gusta. Ahora simplemente a partir de ahora todas las dudas que tengáis nos las ponéis en el foro y yo la trasladaré a Pedro. Lo único que os pido es un poco de paciencia porque a veces sale una pregunta, luego me acaban de plantear otra que tiene relación y a lo mejor me salto alguna del por medio. Pero no os preocupéis porque las vamos a plantear todas, ¿eh? Es decir, que antes o después plantearé las preguntas que tengáis. Pues ya sabiendo las normas de funcionamiento, repito que la sesión está siendo grabada y que se está emitiendo en directo por el canal de YouTube de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Montse Iglesias, soy la directora de la Escuela de Prevención, que esto es secundario porque lo importante es presentaros al ponente, que es el señor Pedro Tomás Boticario. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, doctora Montse. Lo de doctora, que se lo he dicho 1.000.000 de veces que no me llame doctora, pero te lo agradezco, es porque Pedro está acabando su tesis doctoral y yo soy su directora. Y entonces Pedro, que es aparte es muy formal, siempre doctora, pero insisto que no hace falta poner la coletilla, Pedro. Os voy a contextualizar a Pedro Tomás Boticario, su trayectoria profesional muy resumida, porque si no estaríamos aquí toda la hora, y cómo nos conocimos él y yo. ¿Bien? A ver, en cuanto a su trayectoria profesional, la verdad que yo creo que Pedro
es de los grandes o el gran experto que hay en España en todo lo que es estadios de fútbol. Esta expertise le viene de hace muchísimos años, ya que toda su carrera profesional ha girado en torno a la seguridad y a la gestión de dicha seguridad en los estadios de fútbol. Bien, concretamente, Pedro fue director de seguridad, por ejemplo, del Centro de Deportes de Sabadell y también fue el director de seguridad del Real Club Deportivo Español. Bien, que esto en Cataluña, los que somos culés, pero así nos gusta igualmente que tanto el Español, el Barça, el Madrid, que todos los estadios de fútbol tengan a directores de seguridad que se encarguen de la gestión de dicha seguridad. Bien, actualmente es responsable del área de safety de la Liga. Bien, el área de safety, que luego Pedro nos explicará un poquito más concretamente qué se hace en esta área, el área de safety forma parte de la dirección de integridad y seguridad que tiene la Liga. Bien, y aquí, ya nos explicará Pedro, por decirlo así, se gestiona toda la logística, la estrategia del safety, de la seguridad en los estadios de fútbol. Bien, como veis, tiene una gran experiencia en sus espaldas que hoy nos va a trasladar porque ahora explicaremos cómo la Liga ha gestionado la seguridad en los estadios de fútbol en este entorno COVID-19, en la llamada nueva normalidad. Y yo creo que es un tema de súper actualidad que nos interesa conocer y saber de qué experiencias han sumado, de dónde vienen estas ideas, cuál es su fundamentación, que todo ello, insisto, ahora explicaremos. Esto, insisto, es la parte profesional de Pedro, pero Pedro tiene una parte académica, que es cómo nos conocimos él y yo, ¿no? Pedro está, como os he comentado ahora mismo, está finalizando su tesis doctoral precisamente sobre este tema. Y yo os animo a todo el mundo que sea profesional y pueda acceder al doctorado, pues que hagáis el doctorado. Porque al final es la forma que tenemos de academizar ese conocimiento empírico profesional tan importante. Por tanto, yo, Pedro, te felicito porque te animaste en su día a hacer la tesis. Me congratulo de que yo soy tu directora y yo la estoy disfrutando muchísimo y espero que el próximo webinar sea yo quien te llame a ti doctor, ¿eh? O sea que, Pedro, ponte las pilas. Eso esperas tú también, ¿no? Yo también. Pues ya está, hechas las presentaciones, empezamos el diálogo de prevención y seguridad integral que tiene por título Nuevo protocolo de seguridad y safety en los partidos de fútbol en la Liga Española, en la situación del COVID-19, los llamados partidos a puerta cerrada. Muy bien. Pedro, primera pregunta. ¿Bien? Lo que ya te he dicho, antes de empezar con propiamente cómo hemos gestionado la seguridad, yo creo que tu cargo es un gran desconocido para muchas de las personas que están hoy aquí. ¿Nos podrías explicar cómo funciona la Dirección de Integridad y Seguridad de la Liga? Y después, concretamente, ¿cómo funciona el área de safety? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y muy agradecido en que participéis en esta charla que vamos a hacer esta tarde. Agradecerte, Monse, pues esta oportunidad de poder participar y poder difundir un poco lo que es el trabajo que hacemos desde la Liga, que entendemos que es un trabajo bastante importante en cuanto a desarrollo profesional y después pues que tiene un eco mediático y un eco a nivel de España muy grande. Y bajo esa premisa nosotros trabajamos con esa responsabilidad de entender que el mundo del fútbol, aunque hay muchos mundos y muchos hábitos y parecería que debería estar o que tendría que estar en un segundo nivel o en un tercer nivel ante una situación de emergencia, pero nosotros también entendemos que es muy importante para la sociedad española pues que el fútbol haya empezado y que cumpla con lo que el Estado, con lo que la Administración nos ha demandado de responsabilidad en cuanto a la organización. Yo explicaros cómo funciona la Dirección de Integridad y Seguridad. La realidad es una cuestión muy clara. La Dirección de Seguridad es un departamento de la Liga, ¿de acuerdo?, que está englobado dentro de varios departamentos de funcionamiento de la Liga, que se crea. Xavier Tebas decide que en los estadios de fútbol en España pues está habiendo que está habiendo algunos acontecimientos violentos y algunas disonancias en cuanto a lo que es una todo el tema de los cánticos, los insultos. Entonces decide, la Liga ya tenía un área de integridad,
¿de acuerdo? Y decide unir a ese área de integridad una dirección de seguridad, creando en un primer momento lo que se denominó una unidad de inteligencia. Es decir, se creó una unidad de inteligencia con el objetivo de analizar y estudiar todos los grupos violentos que poblaban el fútbol español para contrarrestar estas actuaciones que no eran actuaciones muy de acorde a lo que era la normalidad de la sociedad española. A raíz de esto también la Dirección de Integridad y Seguridad se crea bajo el parámetro del Convenio Europeo del año 85, que es el órgano que ejecuta la organización de los partidos, y entonces, a posteriori, después de crear la unidad de inteligencia, se crea lo que es propiamente la gestión de la seguridad, la colaboración con todos los clubes de primera y segundo, el fútbol de primera y segunda división, que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay otro organismo que es la Federación Española de Fútbol, pero el rol y organización de la competición en cuanto a los clubes de fútbol, ¿de acuerdo? Y crea el área de seguridad. En el año, hace 2 años, a raíz del nuevo convenio del 2015, un convenio creado en el original del 2015 del Consejo de Europa, la Dirección de Integridad y Seguridad, comandada por el director a lo que era el Departamento de Seguridad y de Safety, decide unir lo que es el departamento de safety, el nuevo área de safety, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres elementos que ahora mismo aglutinan a la Dirección de Integridad y Seguridad en la Liga, que es el área safety y el área de integridad. Yo soy el responsable del área safety, creada hace 2 años, en la que se analizan o la que tiene como objetivo principal el cumplimiento estricto en cuanto a la gestión, análisis de riesgo, gestión de crisis y gestión de emergencia en todos los estadios de primera y segunda división. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hizo Liga fue analizar qué necesidades habían en todos los estadios de primera y segunda, analizar la situación que había en todos los clubes y a partir de ahí generar trabajo y generar protocolos de actuación en cuanto a lo que eran los sistemas de análisis de safety, de riesgos, de emergencias en los estadios. Es decir, la Liga tiene un departamento de seguridad, está formado por 3 áreas, integridad, seguridad y safety, y en la parte de safety es la que yo soy el responsable y en la que ha participado, junto con el área de seguridad, en la gestando o creando este protocolo en lo que es el propio funcionamiento de lo que es el protocolo de seguridad de los partidos a puerta cerrada. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí que me comentan que a veces hay interferencias. ¿Puede ser, Pedro, que tengas micro? Me puedo poner casco si queréis. Pues quizás sí, porque hay algún compañero que dice, oigo interferencias, yo también las oigo. Yo creo que es con el ruido de los micros que a veces hay interferencias. Vamos a probarlo y si no... Un segundo, lo pruebo y ya está. Déjame un segundito. Sí. Vale. Me comentan que como pongo las manos delante interfiere en el sonido. Voy a estarme quietecito y a ver si sin mover las manos lo conseguimos, ¿vale? Ahora, sí, yo creo que también es eso, ¿eh? Vale, pues voy a intentar solo, gesticulo mucho en las clases y entonces hoy pienso que estoy en la clase, pero voy a estar quietecito, ¿vale? A ver, ahora sin mover las manos, ¿funcionamos correctamente o no? Sí, ahora de momento no se oye nada, ahora se oye perfecto. Perfecto. O sea, yo creo que es esto de las mesas. Vale, gracias. Entonces, teniendo claro cuál fue la motivación de por qué la Liga quiso crear este safety, cuáles son tus funciones, claro, vosotros habéis dado la novedad, bueno, o asumisteis el liderazgo de implementar un protocolo de seguridad en la gestión de la misma en los estadios de fútbol en un entorno COVID-19. Mi pregunta, ¿cuál es? ¿Habéis tenido algún modelo en otro país para realizar este protocolo? Es decir, ¿habéis seguido otras actuaciones de países vecinos o bien ha sido en función de las necesidades de nuestro país? La situación es la siguiente. La pregunta te la contesto muy rápido. En cuanto al protocolo o el anexo de seguridad, totalmente original de la Liga de Fútbol Profesional. No existe en otros ámbitos, al menos que nosotros conozcamos cuando se elaboró nuestro protocolo.
protocolos muy estándares a nivel de control sanitario, pero a nivel de implantación y gestión de seguridad y todo lo que tenía en referencia a este sistema es original de la Liga. O sea, es decir, nosotros cuando empezó esta situación del COVID-19, a raíz de la responsabilidad que tenemos como organizadores de la competición, entendimos que era obligatorio por nuestra parte y totalmente necesario que ampliara lo que era el protocolo o el anexo general de la Liga Española. Es decir, la Liga, para iniciar la competición, tuvo que acreditar al Consejo Superior de Deportes unos protocolos que tenía que establecer y a poder garantizar el buen desarrollo de la vuelta a la competición. Dentro de ese ámbito, una parte importante de ese protocolo general son las medidas de implantación y los controles de seguridad y sanitarios. Es en esa parte donde nosotros desarrollamos este anexo, que es un anexo específico para cada club, es decir, se establece un anexo específico para cada club, analizando los estadios, analizando los accesos, una serie de cuestiones que luego os explicaré, y se realiza ese anexo. Ese anexo es un anexo que la Liga presenta junto con su anexo general al Consejo Superior de Deportes para que la competición vuelva a iniciarse. Es decir, es una de las condiciones que el Estado, el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes establecen a la Liga para acreditar que los clubes de fútbol van a cumplir exactamente con el mandato, que es la protección de las personas que asisten a los estadios, tanto a nivel de trabajadores, futbolistas, como de las mínimas personas que están asistiendo como espectadores, que son mínimas en el sentido de que es pues en la directiva a nivel de unas 5 o 6 personas por cada club, pero principalmente para evitar los contagios y principalmente para proteger a las personas que asistían al estadio. Es decir, es un protocolo original de Liga. Perfecto. Y en relación a esto, ¿qué criterios? Ya nos has dicho que se han tenido en cuenta pues, las peculiaridades de cada club, pero ¿qué criterios o pautas generales habéis seguido en el Departamento de Seguridad para poder elaborar estos protocolos? Nosotros hay diferentes criterios, pero os voy a resumir quizá los que nosotros como área de seguridad hemos decidido o hemos entendido que eran los criterios. Es decir, cuando nosotros se elabora el protocolo o el anexo de seguridad, participa lo que es la Dirección de Integridad y Seguridad, todo lo que es la unidad de inteligencia, lo que es el propio área de seguridad, incluso pues ahora en una fase ya más de control de listados está también participando todo lo que es el área de integridad y seguridad. ¿Qué nos planteamos nosotros cuando iniciamos este proceso? Eran totalmente obligatorias en observar, es decir, primero, el cumplimiento estricto del mandato del Estado, es decir, todo lo que eran normativas específicas a raíz o a propósito de la gestión del COVID-19, esto era básico. Después, el introducir dentro de este documento una serie de mandatos y de normativas que no contravinieran lo que es la legalidad o la normativa vigente. Para eso lo que hicimos nosotros fue idear o proponer medidas para proteger a los asistentes, pero compararlas o analizarlas de acuerdo a grandes expertos, pues por ejemplo, toda la protección de datos, funciones de la seguridad privada, algunas cuestiones que nosotros entendíamos que eran básicas, pero que había que analizar que no contravinieran o que no fueran contra ley, ¿de acuerdo? Y la tercera, propiamente dicha, es la responsabilidad en cuanto a la gestión en la ley del deporte. Es decir, nosotros tenemos lo que denominamos en el argot de seguridad la 19/2007 y el Real Decreto 203/2010, que es nuestra Biblia en cuanto a la organización. Es decir, entender que nosotros somos organizadores de la competición, como organizadores tenemos que tutelar y tenemos que gestionar este nuevo protocolo, que no vaya contra ley. Por ejemplo, la ley importante y una de las cuestiones que más analizamos fue, por ejemplo, todo el tema de protección de datos, funciones de los vigilantes de seguridad, y después que no se escapara lo que es establecido habitualmente en la 203/2010, por ejemplo, con la función del coordinador de seguridad de policía, con todo el tema de preventivos sanitarios, con la prevención de algunos aspectos, controles de accesos. Eso es el criterio propiamente de nuestra responsabilidad como organizadores, el criterio de no contravenir o de una tutela legal de no contravenir la norma, y después también adaptar
esta nueva situación de emergencia a lo que es la normativa específica del deporte, es decir, la 203/2010. Esos han sido los 3 criterios básicos. Y cuando ya tenéis los 3 criterios básicos, ¿cómo se ha concretado en el documento? Nosotros el documento entendimos, a ver, el documento ha sido un documento, como le gusta decir al director de seguridad de la Liga, Florentino Villabona, es un documento vivo. Es decir, yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer el anexo, al anexo que quedó al final hubo muchas modificaciones. Pensar que la pandemia y los grados de afectación han ido variando. Es decir, nosotros empezamos, para que nos entendamos, como un documento a máximos, ¿vale? Que es lo que nosotros como responsables de seguridad y de prevención en un partido tenemos que asumir como un rol principal, es decir, intentar ir a máximo en todos los riesgos y en todas las posibles situaciones que se pueda generar por la afectación ¿de acuerdo? Entonces lo que se hizo fue estructurar un documento en varios capítulos, de acuerdo también al anexo o al documento base que teníamos como liga, ¿vale? Y generar un contenido en el que se abarcara como unas pautas de actuación de los directores de seguridad, puntos de referencia en el protocolo de seguridad, es decir, nosotros como liga hemos entendido que la figura oficial de seguridad era el director de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí se generaron una serie de... Se generó una estructura del documento, que yo os voy a decir más o menos los 8 puntos. Se generó lo que fue una tabla de asistentes autorizados, es decir, había el Consejo Superior de Deportes, se estableció el número de asistentes permitidos en todos los ámbitos, es decir, cuántos tenían que ir, cuántas personas de mantenimiento, cuidadores de césped, de directiva, medios de comunicación, cuerpo técnico, todo eso se estableció, es decir, se generó una tabla de asistentes autorizados, unos números clausus, y a partir de aquí solo se permitía el acceso, solo se ha permitido, se está permitiendo el acceso a esas personas. Después se analizó también dentro del documento, porque era un documento que se llama Deportes, la normativa en la cual nosotros nos basamos para generar este documento. Desde protección de datos, desde el 203/2010, desde el tema de riesgos laborales, desde el Real Decreto de la Ley de Espectáculos, de Policía de Espectáculos, todo lo que es normativa propia de la seguridad, Ley de 5/2014 de seguridad privada, se acogió toda esta normativa y se referenció en este documento. También importante que el estadio se tenía que dividir, esto es una cuestión que sí que es verdad que tiene influencia principalmente el protocolo que hay en Alemania, dividir el estadio en 3 zonas, es decir, sectorizarlo en una zona verde, zona azul y zona roja. ¿Para qué? Pues para que solo pudieran entrar las personas que realmente estuvieran autorizadas a entrar en esa zona. Entendiendo como zona verde una zona de terreno de juego azul, que era la zona de grada, para que nos entendamos, la zona donde las personas pues, podían ver el estadio, y después una zona roja que era la zona de exteriores, ¿de acuerdo? Pedro, perdona, ¿podrías repetir lo de la zona verde? Porque ha habido una interferencia vale, y hemos saltado directamente a la zona azul. La zona verde es la zona que nosotros hemos denominado como zona de máximo riesgo, es decir, lo que entenderíamos vulgarmente como la zona de terreno de juego, ¿de acuerdo? Que es la zona donde están los jugadores y donde nosotros entendemos que existe mayor riesgo, que potencialmente podía haber mayor riesgo de contagio, y en la zona en la que los controles sanitarios y los controles preventivos sanitarios han sido más estrictos, es decir, controles a nivel de test a 48 horas antes del partido, se han generado unos listados oficiales y esa zona solo está para acceder las personas que han realizado eso, ¿de acuerdo? Después tenemos lo que hemos denominado un manual de actuaciones, ¿de acuerdo? Un manual de actuaciones en el que hemos estandarizado todas las actuaciones, tanto los días previos al partido como las horas previas al partido o el postpartido, todas las actuaciones que el director de seguridad tiene que realizar para que este protocolo se cumpla. Es decir, pues, por ejemplo, todo el tema de desinfección de zonas, todo el tema de sectorización, todo el tema de precintar las zonas, todo el tema de control de accesos,
comprobación de listados, todas estas actuaciones han estado estandarizadas en espacio y en timing, ¿vale? Después, pues también todo lo que han sido todos los procedimientos a nivel de control sanitario y a nivel de control de higienización. Es decir, la idea principal y primaria que nosotros tuvimos es que todas estas actuaciones debían estar realizadas por personal homologado por el Estado. Es decir, una desinfección de un espacio no la hiciera o no la llevara a cabo personal, por ejemplo, de limpieza del club que no tuviera una formación y que no estuviera homologado. Es decir, lo que el Liga estableció es que cualquier persona que tuviera una actuación a propósito del COVID-19, por ejemplo, de desinfección de zonas, tenían que estar debidamente acreditadas, ¿de acuerdo? Es decir, que la empresa proveedora acreditara al club que sus trabajadores que realizan acciones pues tenían una formación específica en el tema del COVID-19. Es decir, que no servía a cualquier empresa para hacer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Esto fue una cuestión vital para nosotros. Es decir, tanto la autorización como la acreditación, como la homologación en cuanto a todos los procesos que se tenían que hacer para control del COVID, debían ser oficiales y comunicadas a Liga. Es decir, todas las actuaciones que los clubes han hecho, controles de test, todas las cuestiones se han comunicado a la Dirección de Inteligencia y se ha generado de cada club y de cada partido se ha generado una carpeta, nosotros hemos denominado una carpeta de partido, en la cual nosotros Vuelve a haber una interferencia, Pedro. ¿Podrías explicar lo de la carpeta del partido otra vez, por favor? Voy a intentar ponerme los cascos, a ver si con los cascos funcionamos mejor. Un segundo. Vale. ¿Ahora? A ver, ahora. Vamos probando a ver si no hay interferencias. ¿Me oyes? Vale. Sí, yo te oigo perfectamente. ¿Y tú a mí? Vale. Sí, si podías repetir lo de la carpeta de partido. Sí, Estabas explicando todo lo que tenían que hacer los clubs y que vosotros lo recogíais en la carpeta de partido. Sí, es decir, todas las actuaciones que hacían los clubs, todas las actuaciones ¿Sí? en cuanto a homologación, estandarización, acreditación, autorización, van introducidos o van albergadas en una carpeta de partido. Es decir, ante cualquier situación vamos a imaginar que hay un partido pues español Atlético de Madrid, ¿vale? Y a las 3 semanas o a las 2 semanas encontramos que hay una situación pues de contagio o de alguna situación, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros lo que hemos hecho ha sido controlar todas las actuaciones, desplazamientos de los equipos. La Liga ha organizado todos los viajes de los equipos, porque han sido viajes, por ejemplo, en vuelos charter. Todo lo que es la gestión en los hoteles también ha sido controlada por Liga. Es decir, los equipos cuando han estado concentrados en los hoteles han tenido sus plantas exclusivas para ellos. No han tenido ningún tipo de contacto ni relación con otros huéspedes de los hoteles. Incluso en ciudades pues, que no había disponibilidad, por ejemplo, pues estoy acordándome ahora, por ejemplo, de Soria, pues la Liga lo que ha hecho ha sido abierto un hotel pues para que los equipos que jugaban contra el Numancia pudieran estar en este hotel. Es decir, hemos abarcado todo un control global e integral desde los desplazamientos, organización de partidos, control de instalaciones, autorizaciones, acreditaciones, todo esto se ha controlado desde Liga y se ha plasmado en el manual de seguridad, ¿de acuerdo? Para que entendáis un poco que ha sido una cuestión de trabajo de abarcar el máximo ámbito de todo lo que ha sido la gestión del partido. Previamente, evidentemente, se realizó esto con los entrenamientos. También se hizo un protocolo de entrenamientos en cuanto a sectorizar las zonas, cerrar las ciudades deportivas, todas estas cuestiones en previsión o en prevención de intentar el mínimo contacto de los jugadores y de los empleados con el resto del público. ¿De acuerdo? Después, dime, Montse. No, sigue. Y ahora empiezo a hacer yo preguntas de las personas que... Y lo que hicimos en el manual, en la última parte, fue un compendio que creímos que era muy interesante, un compendio de definiciones y conceptos. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué entendimos que era básico? Por la nueva situación. Es decir, nosotros hemos entendido que esta situación del COVID es una situación excepcional y una situación nueva, que nos venía nuevos a todos. Es decir, no había o no estaba estandarizado unos protocolos y unas actuaciones para una situación de emergencia como el COVID. Tenemos planes de autoprotección en cada estadio que recogen pues, emergencias como incendios, como avalanchas, pero el COVID no estaba recogido en ningún plan de autoprotección. ¿Qué tuvimos que hacer?
generar todos estos nuevos protocolos y abarcar desde los desplazamientos, desde los entrenamientos a los partidos, funciones de los vigilantes de seguridad, función del director de seguridad, implantación en el plan de autoprotección, consecuencias, por ejemplo, en la coordinación de riesgos laborales. Todas estas actuaciones fueron las que nosotros introdujimos en la última parte, que era una parte de definiciones y conceptos para que los directores de seguridad y los clubs entendieran qué rol tenían exactamente ante esta nueva situación, ¿de acuerdo? Es decir, esto fue el compendio, estos 8 capítulos, fue el compendio del anexo que nosotros elaboramos para que Liga pudiera enviar junto con el protocolo general al Consejo Superior de Deportes para acreditar y garantizar que Liga, en teoría, estaba preparada o había preparado a los clubs para generar un control de esta situación. Perfecto. Claro, en relación a esto que estás comentando, y enlazo ya con preguntas que nos plantean los asistentes, claro, ahora hemos preparado desde Liga un manual con instrucciones muy concretas que los clubs nos han tenido que certificar, que se han llevado a cabo pues, para poder volver a la competición. En este sentido, me preguntan, ¿no? Como expertos de seguridad, tenemos la obligación de asesorar y decirle a los clubs, ¿no? A los equipos que tienen que adoptar medidas de seguridad. En relación a esto, ¿cómo se han tomado los clubs estas medidas? Y si los clubs son conscientes, te traslado la pregunta, de lo que se tiene que invertir en seguridad. ¿De acuerdo? Y luego, si quieres, contesta esto y luego te sigo preguntando. Vale, yo a la pregunta que tú me haces, Montse, os voy a contestar lo siguiente. El funcionamiento de Liga es un funcionamiento por ley de tutela y de control de actuación de los clubes. Es decir, la normativa exige a la Liga como una organización o como una asociación, que así lo marca la ley del deporte, que organiza la competición junto a la federación, que los clubes cumplan estrictamente con el mandato legal en cada ámbito, desde el control financiero al control de emergencias, control de seguridad. ¿Qué es lo que refrenda esto en nuestro ámbito? Esto refrenda que cuando Liga decide, porque al final son los clubes en una comisión delegada y después en una comisión, deciden que las propuestas que han hecho los diferentes departamentos de la Liga se van a implantar. Es decir, nosotros, como profesionales en el ámbito de la seguridad, lo que hicimos fue proponemos y planteamos qué medidas entendemos nosotros como expertos los clubes deben cumplir para garantizar un control y una correcta organización de un partido de fútbol. Eso se plantea, la Liga a nivel de la comisión delegada aprueba estas medidas con las variaciones que pueda haber, pero normalmente son variaciones mínimas porque al final somos los expertos o los profesionales de Liga que entendemos que se deben cumplir esta normativa y esto se traslada a los clubes en un ámbito muy sencillo, es en un ámbito a través de circular o a través de comunicaciones oficiales. Esto supone que los clubes deben cumplir con esto. No existe eso de decir, no, yo lo voy a cumplir de una manera o lo voy a cumplir de otra. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que puede ser que nosotros hayamos planteado, por ejemplo, un dispositivo de seguridad para un club y el club diga, oye, quizá necesitaré más. ¿Qué es lo que nosotros o qué es lo que Liga establece como un estándar? Son unos números mínimos de operativo. Es decir, si Liga dice que para estos partidos se necesitan, por tanto aforo o tantas entradas, número de vigilantes X, para esta situación, ¿vale? Lo que ella hace es que se propone y los clubs lo adoptan y esto se comunica al coordinador de seguridad de la policía, que al final es quien da el ok para que estos operativos se hagan y se realicen. Es decir, nosotros proponemos, se lo enviamos a los clubs y los clubs tienen la obligación de informar al coordinador de seguridad que este es el nuevo operativo que se va a realizar. No es esta situación de decir es que me quiero gastar menos, es que esto es muy caro, esto es muy barato. No, esta situación en el mundo del fútbol es una situación diferente al resto porque es una situación de un compliance total y absoluto. Es decir, una vez esto se traslada a los clubes y el coordinador de seguridad de policía de cada club da el ok, esto es de obligado cumplimiento, porque esto es lo que Liga entiende que se tiene que hacer para asegurar una buena organización de un partido de fútbol. Esto se traslada también como una implantación a los directores de seguridad en unas jornadas que nosotros hemos hecho de formación. Es decir, una vez se establece el protocolo y se define cuál va a ser el protocolo o el anexo
En cuanto a la gestión de la seguridad, lo que nosotros hicimos desde la Dirección de Integridad y Seguridad, con mis compañeros, con Juan Carlos, Juan Diego, con toda la gente, cada semana hicimos unas explicaciones a los directores de seguridad para que entendieran y para que conocieran cuál era esta nueva situación, es decir, qué dispositivos sanitarios debía haber, qué dispositivos de seguridad, qué nuevas funciones tenían atribuidas los vigilantes de seguridad, cómo se tenía que hacer la gestión de los listados oficiales, es decir, toda esta situación es una situación que viene desde que se organiza un protocolo, se establece, se estandariza, se oficializa, se comunica y se implanta. Perfecto. En relación a esto, ya nos has dicho que el protocolo, como cualquier plan de contingencia o protocolo de actuación que está previsto en el COVID-19, está vivo. Tienes totalmente la razón, porque cada vez tenemos más información, nueva información, y tenemos que adaptar nuestras medidas a dichas nuevas informaciones. Pero me preguntan varias personas por varios canales, ¿no? ¿Cuándo se volverá presencialmente a los estadios de fútbol? En relación a esta pregunta, me dicen, ¿cómo vais a trabajar o estáis trabajando en la vuelta del público a los estadios? 30-50, es decir, haremos proporciones. ¿Cómo tenéis previsto, ¿no?, aplicar esas medidas de seguridad? O por el contrario, hasta que no veamos que la situación está totalmente controlada, ¿se va a hacer a puerta cerrada? A mí me gustaría, en lo que me preguntas, cuando me estabas haciendo la pregunta me estaba poniendo contento en el sentido de que es viendo otros ámbitos de actuación a nivel mundial, nosotros, mis compañeros y yo del Departamento de Integridad, en ese sentido, y no es por una cuestión de vanagloriarnos ni nada, nos hemos sentido un poco privilegiados. ¿Por qué? Pues porque desde finales de febrero nosotros ya tuvimos el mandato del director de seguridad de la Liga de empezar a generar estos protocolos. Es decir, cuando el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que la Liga podía empezar los entrenamientos y los partidos a puerta cerrada y entrenamientos de los jugadores, es verdad que se creó un revuelo por la situación y por otras cuestiones, pero nosotros como profesionales lo que ya teníamos eran esos protocolos hechos. Es decir, nosotros no podemos trabajar a esperar ahora a que el Estado o que la Administración o que la comunidad autónoma le diga a un equipo que puede jugar con público. Nosotros, esos protocolos ya están establecidos. Es decir, si ahora en 2 o 3 semanas hubiera alguna comunidad autónoma teniendo la competencia que decidiera que un partido se puede disputar a puerta abierta, los clubes ya tendrán esos protocolos y no esperaremos al último día. Es decir, no podemos esperar para organizar un partido en el que tenemos que proteger a espectadores, porque ahora pasamos a un siguiente estadio. Es decir, hasta ahora nosotros hemos hecho protocolos en protección a los asistentes. A partir de ahora, estamos en un estadio, entre comillas, superior, porque tenemos que proteger a los espectadores, ¿vale? Es decir, cambia el destinatario de esa protección. Hasta ahora los partidos son a puerta cerrada, pero se añade, además de la protección de los asistentes, se añade la protección de los espectadores. Entonces, ¿en cuánta gente vendrá? ¿El 30-50, el 40-20? Nosotros eso dependemos de lo que diga la administración. Es decir, aquí Liga no tiene competencia para decidir si un partido es a puerta abierta o cerrada. Sí que es verdad que si hay alguna consulta, Liga puede establecer su opinión profesional en lo que es más conveniente o menos conveniente, pero al final nosotros lo que hemos hecho o lo que ha hecho Liga es generar esos documentos, esos protocolos para que en el momento que el Estado, el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Sanidad le permitiera poder disputar partidos a puerta cerrada, nosotros no fallar en el sentido de no estar preparados. Y ahora, en esta situación de los partidos a puerta abierta, si se llegara al caso, nosotros lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es trabajar para que esos elementos, esas nuevas situaciones, las empresas de seguridad privada, los directores de seguridad, los preventivos sanitarios de Cruz Roja, todo esté preparado para que el día que haya que hacer esa nueva situación, los clubs estén preparados. Haremos se han hecho las jornadas de formación en ese sentido. Muchos clubs también han estado trabajando de manera individual en protocolos de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Es decir, hemos conseguido que Liga, como organización, genere una información y unos protocolos previo a que esa situación acontezca, ¿vale? Que, por lo que estamos viendo a nivel mundial,
y en otros ámbitos no es muy habitual. Es decir, se ha intentado, por nuestra responsabilidad como gestores de la organización de los partidos, junto con los clubes y junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la parte que a Liga le corresponde esté cubierta. ¿De acuerdo? No olvidemos que es una función integral, es decir, aquí no solo participa Liga, participan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y participan los clubes, pero sí que es verdad que Liga tutela, en el ámbito que le corresponde, todas estas actuaciones. Claro, teóricamente, eso sería el modelo idóneo, ¿no? La prevención que siempre llamamos, ¿no? Anticiparnos al riesgo para que, en la medida de lo posible, minimizarlo, ¿no? Habéis trabajado desde un punto de vista preventivo y no reactivo. Nosotros, cuando Liga establece hace 2 temporadas, bueno, cuando Liga crea el Departamento de Seguridad, ya entiende que se tiene que trabajar por lo que marca la ley del deporte. No en vano la ley del deporte lo dice bien claro, es una ley preventiva, es decir, prevemos que no haya actos violentos. Para eso Liga establece un Departamento de Seguridad en el que analiza esa situación y propone una serie de medidas que, cumpliendo la ley, los clubes deben cumplir, ¿de acuerdo? En esta situación, es una situación que viene de nuevo, no en vano, es una situación que acontece en menos de un mes, y lo que nosotros hacemos es, una vez empieza esa situación a generar un run y un posible o un potencial riesgo, lo que se empieza es que los profesionales de Liga empezamos a trabajar en generar esos protocolos. Sí que es verdad que, por lo que tú dices, estamos en un entorno privilegiado y en un entorno de lo que muchos de nosotros entendemos que es lo ideal, es decir, trabajar en prevención, ¿de acuerdo? Es decir, trabajar en que el club, al menos en este ámbito, sepa lo que tiene que hacer ante una situación. Porque cuando nosotros, o yo doy las clases, siempre tengo una gran frase que a veces se entiende o no se entiende, que es la capacidad de que la gente que está a nuestro cargo piense lo mínimo posible. Es decir, que la gente que esté trabajando en un partido, ante una situación X, sepa lo que tiene que hacer, que no decida si abre una puerta o la cierra o si va para un sitio o para otro. En este caso, cuando viene un jugador a un estadio de fútbol y se le toma la temperatura y da una temperatura más alta de 37,5, 37,7, la persona que le toma la temperatura tiene que saber exactamente qué tiene que hacer. No tiene que decidir si llamo a Juan o llamo a Pedro, sino pues a quién tiene que avisar, dónde se lleva esa persona, por dónde han entrado, dónde se comunica, quién es el que decide si se hace una cosa u otra. Esto es lo que nosotros entendemos que es la prevención ante una situación como el COVID. Esto nosotros lo estandarizamos hace 1 año y medio, hace 2 años, en todas estas cuestiones, en lo que serán la implantación o la tenencia de los planes de autoprotección de los clubes de fútbol. ¿De acuerdo? Que esto fue como una prueba piloto que nosotros hemos tenido para ahora desembocar o llegar al tema del COVID. Es decir, los clubes, cuando tú denominabas la palabra plan de autoprotección, ya no les sonaba raro, sino que sabían que era un documento oficial, que cada club tiene que tener un jefe de emergencias, que ese documento se ha tenido que implantar, que si hay alguna modificación se tiene que informar. Pues eso, el recorrido que hemos hecho en Safety y en el área de seguridad, pues con otros documentos de análisis de riesgos, pues ha generado que ahora, cuando hemos tenido que implantar esta situación de este nuevo riesgo, no haya sido un trabajo nuevo en ese sentido, sino que los clubes saben quién es un director de seguridad, todos los clubes tienen director de seguridad porque lo marca la ley, y nosotros hemos entendido que todo debía girar en torno a esta figura. En relación a lo que me acabas de explicar, tengo 2 preguntas, pero antes voy a trasladarte, que para eso lo importante, siempre digo lo mismo, son los asistentes y el ponente. Te voy a trasladar preguntas de los asistentes. Vale. Me preguntan, por un lado, de parte de Carlas Botia, que ya lo conoces, Correcto, ya y lo tanto. conocimos. Me pregunta, dice, buenas tardes, Pedro. Como ya sabes, estoy realizando el PAU del Girona. Correcto. Y estamos trabajando en un anexo COVID-19, anexo al PAU, dado que el COVID-19 aún no forma parte propiamente de un plan sectorial, pero sí lo controlará el Procicat. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Tú cómo lo ves? Sí, nosotros lo que le hemos dicho a los clubes, la afectación del COVID-19 es una afectación global, es decir, se sustenta en varios ámbitos de actuación. Me voy a centrar en lo que nos pregunta Carlas, en el ámbito de todo el tema del plan de autoprotección. Genera dos ámbitos de actuación específicos, que es en la coordinación empresarial de actividades de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y lo que es la afectación en el plan de autoprotección en según qué capítulos. Dependiendo de la comunidad autónoma, sabemos que las estructuras del plan de autoprotección o los índices son unos o son otros. Sí que es verdad que lo que nosotros hemos hecho con los clubes es analizar esta nueva situación y generar
en un primer momento esta información, porque era lo más básico y lo más importante, generar esta información oficial al coordinador de seguridad de la policía. Es decir, lo que han hecho los clubs es que han informado al coordinador de seguridad de policía de este nuevo riesgo, que era un riesgo que no se tenía estimado en el plan de autoprotección. A partir de ahora, como es un riesgo totalmente establecido, lo que nos comenta Carlas es modificación en el plan de autoprotección en los capítulos que afecten, por ejemplo, todo lo que sería, si hay alguna afectación, por ejemplo, en el número de personal de personas que asisten, en los equipos de intervención, pues hay que modificarlo, en el análisis de riesgos, o sea, es decir, capítulo 4, capítulo 9, una serie de capítulos del plan de autoprotección que deben ser modificados oficialmente. Cómo la administración ha estado en este ámbito, que nosotros hicimos consultas tanto a Protección Civil a nivel estatal como a Protección Civil en Cataluña, País Vasco, se hizo esa consulta para actuar de manera oficial en cuanto a la afectación de este nuevo riesgo. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que nosotros hemos hecho es que los clubes lo que han hecho es informar en las reuniones previas de seguridad al coordinador de seguridad de este nuevo riesgo y de las modificaciones en cuanto a equipos de intervención y en cuanto a medidas suponía el COVID-19. ¿De acuerdo? Ahora lo que se va a hacer a posteriori es plantear de manera oficial esa modificación, entre comillas, oficial en el propio documento del plan de autoprotección. Es diferente en unas comunidades autónomas y en otras, porque en unas comunidades autónomas el documento es lo que denominamos el anexo 4, que es un documento más breve, y en otras pues es el documento total, por ejemplo, lo que pasa aquí en Cataluña, ¿de acuerdo? Entonces, eso generará una modificación que podrá realizar, como así lo dice el 30/2015 o el 393/2007, podrá realizar internamente el club, porque es una modificación o es una situación sobrevenida que es el jefe de emergencias o el director del plan de autoprotección quien puede notificar esa situación. ¿Qué es lo ideal? Pues en el caso como el Girona, que la misma empresa que ha elaborado el plan de autoprotección anexe esa información al documento para generar todos los protocolos oficiales. Lo más importante es oficializar esta nueva situación y comunicarla e implantarla. Comunicarla a la administración e implantarla a las personas que están afectadas, los trabajadores que están afectados y a los asistentes a la instalación, que eso es lo que nos marca la ley. Perfecto. En relación a todos los protocolos que nos estás explicando, me preguntas si son públicos y accesibles. Los documentos que el anexo de seguridad es un documento interno de Liga, ¿de acuerdo? Vale. Que ahora no es un documento público, ¿de acuerdo? No es un documento público porque es un documento interno que sí que es un documento público en el ámbito que tiene que ser público, es decir, a nivel oficial de la administración, pero no es un documento público. Otra cosa es que hay algunos documentos, porque los periodistas son muy listos o lo que sea, pues que a veces se filtren porque hay clubs o hay personas, lo que sea. Esto nosotros aquí ya no entramos. El hecho de que yo, por ejemplo, hoy no pueda mostrar ese documento significa que Liga, ese documento es un documento interno, es un documento que solo afecta a los clubs y que valida el Consejo Superior de Deportes y el coordinador de seguridad. Yo creo que con el tiempo ese documento será un documento público y en cuanto sea público, si es así, pues nosotros no creo que tengamos ningún problema en establecerlo. Pero sí que me gustaría que la gente que está en la charla se quedara con la idea que es un documento vivo y un documento amplio, es decir, un documento que ha acogido no solo la gestión de la seguridad del safety, sino pues ha analizado el riesgo y lo ha interrelacionado, por ejemplo, con el ámbito de riesgos laborales, que a veces es el gran olvidado también. Es decir, lo que ha hecho ha sido un compendio de todo porque es una afectación integral en todo su ámbito. Claro, esto es lo que te iba a decir ahora, Pedro. Claro, como ya os he comentado al principio, yo con Pedro hablo muchísimo pues, por la tesis que está realizando, ¿no? Y Pedro no solamente se preocupa del safety, sino también del security, ¿no? Y Sí. siempre hablamos la importancia del safety and security, que nosotros, como no tenemos una traducción literal, nosotros hablamos de la seguridad integral. Yo creo, Pedro, que el COVID-19 lo que ha puesto en énfasis es precisamente que todas las disciplinas de la seguridad tienen que ir de la mano. Porque como te olvides de una de ellas, el COVID-19 se va a contagiar. Por lo que veo en el protocolo lo habéis previsto así también, ¿no? Esa mirada de seguridad integral. Nosotros, en ese ámbito, la Dirección de Integridad y Seguridad, cuando se planteó este primer momento, se entendió que era o debía ser una actuación integral en todo su ámbito. Es decir, que participaran de la liga las personas o los profesionales que tenían que participar en cuanto a aportar algo.
Por ejemplo, el departamento legal de Liga, el departamento de protección de datos, el departamento propiamente del área de seguridad con mis compañeros, todo el tema de safety. Es decir, es un documento integral. Es que si no, no tiene ningún sentido. Lo que no se puede hacer es un documento en el que solo veamos qué función va a tener el director de seguridad y al director de seguridad no le digamos que tiene que informar al responsable de riesgos laborales de la empresa de que tiene que hacer una coordinación de riesgos laborales o de una coordinación de riesgos con las empresas proveedoras. O bien, pues por ejemplo, todas las personas que trabajan en el club. Es decir, el director de seguridad, una vez conoce este anexo, tiene que informar oficialmente a la persona, pues vamos a entender, por ejemplo, que cuida el césped, ¿de acuerdo? Tiene que explicarle cuáles son las situaciones, cuáles son estos protocolos. Todo esto radica en una visión integral de esta situación, que es lo normal. Es decir, lo normal es que participe la seguridad. Nosotros entendemos que la figura importante es la figura del director de seguridad, porque entendemos que es una figura que, aparte de tener más conocimiento, también es una figura que la legislación permite que haya una potencial actuación después en cuanto a responsabilidades. Esto se debe entender en el ámbito de un cumplimiento estricto, es decir, el director de seguridad es una figura oficial establecida por el Estado y la ley en el año 90, la 10/90, ya estableció que todos los clubes de fútbol profesional debían tener un director de seguridad que trabajara junto con el coordinador de seguridad de la policía. Esto es obligatorio. O sea, esto no hay ningún club que no lo pueda hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este documento acoge todo eso. Incluso lo que acoge es la función del preventivo sanitario. Es decir, entendemos, había mucha divagación en cuanto a qué funciones o qué número de preventivo sanitario tiene que haber, qué dispositivo. Pues esto nosotros hemos entendido que es una nueva etapa en la importancia del preventivo sanitario en esta cuestión. No olvidemos que el preventivo sanitario no es el médico del club, del equipo que trata el traumatólogo, sino que es la empresa externa que provee de esos servicios al club. Vamos a imaginar, por ejemplo, la Cruz Roja. Pues claro, la Cruz Roja, el club le hace una petición. En este ámbito del COVID-19, el club tiene la obligación legal de informar a Cruz Roja de esta nueva situación y exigirle, a través de un nuevo contrato o de un anexo al contrato, una serie de condiciones y de actuaciones que son específicas. Pero nosotros no podemos exigir eso si previamente no hemos hecho una formación, si no les hemos explicado. Es decir, tendremos que tener esa relación profesional en la que hagamos una coordinación de riesgos laborales e implantemos esos nuevos protocolos. Es decir, es una visión totalmente integral. Security y safety y todo el tema del preventivo sanitario. Esos tres ámbitos son vitales. En relación a todos estos que comentas y al protocolo específico que tiene la Liga, voy a hacer como dos bloques de preguntas, que es donde más están acentuando. La primera me preguntan, por lo que explicas, Pedro, ¿se toma la temperatura a los jugadores de fútbol? Primera pregunta. Dicen, en el caso de que se tome la temperatura, si da positivo, ¿cómo se tiene que actuar? Y por otro lado me preguntan, oye, no solo jugadores de fútbol, con respecto al riesgo laboral, ¿cómo responde la Liga en caso de un positivo de COVID-19 de cualquier participante? Nosotros, la primera pregunta es, ¿todas las personas que entran en el estadio tienen las mismas medidas preventivas sanitarias? Todas, ¿de acuerdo? Es decir, desde control sanitario de temperatura en los accesos, a las pruebas que se puedan hacer los test preventivos 48 horas antes, dependiendo si son empleados si son empleados del club o son proveedores. Si son proveedores, los controles se hacen in situ en la instalación por una cuestión operativa, y si son empleados del club, jugadores, técnicos, jefes de prensa, lo que se hace es que se hacen unos controles de 48 horas antes, que son los test que se hacen o bien en las instalaciones o bien se acuden a unos laboratorios. Eso se hace para todos los asistentes a la instalación, ¿de acuerdo? Evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen sus protocolos independientes que el Estado ha habilitado para que puedan acceder a la instalación, porque ellos se hacen sus controles o sus actuaciones de manera independiente en cuanto a protocolo de control sanitario. Todo lo que depende de organización del partido, de club y de proveedores de servicios tienen esta gestión de control sanitario. Los protocolos también dicen si hay un positivo. Vamos a imaginar que hay una persona que entra y que la temperatura, en el control de temperatura, está establecido totalmente lo que se tiene que hacer.
¿de acuerdo? Es decir, se establecen unos protocolos de aislamiento, la Liga ha establecido unas salas de aislamiento en el estadio que están precintadas y que solo se abren si existe esta situación, ¿de acuerdo? Se avisaría al médico del club para avisar pues, que hay una persona que ha dado positivo, bueno, que la temperatura. Yo os puedo decir que nos hemos encontrado en alguna situación de medir la temperatura y en una situación pues que algún jugador venía muy tapado o venía con una sudadera y todo tapado, pues le ha dado una temperatura más alta y luego cuando se le ha hecho la segunda prueba esa temperatura ha bajado, ¿de acuerdo? Es decir, que también esos roles, es decir, no, lo que no se hace es que hay un alarmismo, si tomamos la temperatura y un jugador queda 37,3. Bueno, pues se avisa, se hace un segundo control, pero todo eso está estandarizado. Todas las puertas tienen controles de acceso, todas las puertas se hace medición de temperatura, ¿vale? Y todas las puertas las hacen los vigilantes de seguridad, ¿vale? Nosotros hicimos la consulta, se hizo la consulta a seguridad privada, a Unidad Central de Seguridad Privada, a nivel estatal y después en las comunidades autónomas que tienen competencia para ver si la seguridad privada, los vigilantes de seguridad estaban habilitados oficialmente, respetando todo el tema de tratamiento de datos, de ley orgánica de protección de datos, y los informes que recibimos y los dictámenes que recibimos de estas unidades fueron favorables. A partir de ahí, todo esto se basó en que todos los controles sanitarios, todo lo que es estas mediciones de temperatura, se realizan a través de seguridad privada. Todos los tests que se denominan rápidos los realizan empresas sanitarias que están en el estadio y que le realizan los tests, por ejemplo, a los vigilantes de seguridad, pues, por ejemplo, a toda Cruz Roja, todos estos, pues se realizan el test cuando llegan a la instalación y automáticamente les da el resultado. Es decir, todas las personas que asisten al partido, o bien se realiza el control in situ en la instalación en el estadio, o bien se ha realizado previamente, ¿de acuerdo? Y creo que y si hay alguien que dé positivo la responsabilidad de Liga, por ahora nosotros hemos tenido, bueno, ha habido la suerte que no ha habido esa situación. Evidentemente, hay una cuestión que es muy clara. Cuando un organizador o un titular de una actividad acredita que todos los mandatos legales que le ha dicho la administración los ha cumplido, puede haber una serie de responsabilidades, pero en cuanto a una responsabilidad por una negligencia o por un incumplimiento a nivel de compliance del Código Penal, el 31 bis o lo que sea, no estaría contemplado porque cuando nosotros abrimos un estadio, todo lo que son los protocolos se cumplen. Para eso Liga, lo que ha establecido también, esto os lo quería comentar, es que Liga envía a cada partido a un responsable de Liga, que le denominamos un inspector, para controlar que los clubes cumplen esta normativa. Aparte de eso, cada equipo ha tenido, desde el primer día que hubo entrenamiento a puerta cerrada hasta el último día que haya partido, un empleado de Liga que ha acompañado al equipo, que ha visionado todo el estadio, que controla los hoteles, para que realmente los protocolos de Liga se cumplan y que los clubs, si tienen alguna duda o si necesitan algún asesoramiento, tienen a un empleado de Liga, ¿de acuerdo?, que asesora y acompaña al club. No se le deja al club, al director de seguridad, no que decida, sino que esté ahí solo y que si tiene alguna duda, no. Tiene una persona que viaja con ellos de Liga, que analiza la situación, que si hay alguna duda la traslada a Liga, porque en Liga también hay un comité de crisis en este ámbito, en el cual en todo momento nosotros estamos en contacto con los clubes para, si hay alguna duda o alguna cuestión, poder resolverla. Y la última parte importante que también me gustaría deciros es que se ha generado también una oficialidad en cuanto a asistentes. Es decir, la Dirección de Integridad y Seguridad ha tenido la responsabilidad de recibir toda la información de los clubes en cuanto a listados de posibles asistentes y comprobar que esas personas cumplen los parámetros en cuanto a control sanitario, y ha redactado unos listados oficiales que son los que los clubes tienen que cumplir para acceder a la instalación. Esos listados son listados que emite la Dirección de Integridad y Seguridad de la Liga, ¿de acuerdo? Es decir, una vez se decide quién va, cuántos van, porque por el protocolo que está establecido, los clubes solicitan a Liga, envían unos listados con unas personas y es Liga quien emite esos listados oficiales y envía al director de seguridad para que en todos los controles de accesos esos listados estén y se comprueben que todas las personas que entran a la instalación están en esos listados. Si no, no pueden entrar. Es decir, no puede ir una persona
de una empresa de vigilantes y decir, oye, pues cambio a Juan por Pedro o por Luis. No, si no está en el listado y ese listado no es el listado oficial de liga, esa persona no puede entrar, porque ese listado lo que acredita que esas personas cumplen con los criterios que el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deporte nos han obligado para organizar los partidos de fútbol. Claro, es lo que tú explicabas al principio, ¿no? Es una configuración de compliance. Correcto. De compliance en el sentido de prevención de riesgos, no solamente de compliance penal. Sí, sí, es una cuestión en la que a través de un documento o a través de un mandato que aglutina el mandato a nivel de administración, ¿de acuerdo? Y después el desarrollo que tiene la organización a nivel de liga, establece un documento y ese documento lo que hace es establecer una prevención en cuanto a las medidas y en cuanto a los accesos. Es decir, lo que hace es que establece que al final todo lo que se haga dentro del estadio y todas las personas que accedan al estadio estén dentro de esa horma de prevención, de la máxima prevención del posible contagio. ¿Puede existir un contagio? Evidentemente, pero esta teoría de puede existir o no, es importante que entendamos que o el hecho tiene que desaparecer o minimizarlo. Pero si no se toman medidas y si no se implantan esas medidas, tenemos más posibilidades. Yo, por ejemplo, no sé si habéis visto el campeonato de tenis que hubo, pues es un ejemplo en el que podemos estar ahora hablando y a lo mejor de aquí a 3 días pues hay un contagio general, puede ser, porque esto no es infalible, porque este riesgo nosotros no lo conocemos, estamos trabajando de acuerdo a lo que vamos conociendo y todas estas cuestiones se van modificando, pero sí que es importante que sea una cuestión que se entienda que esto el organizador se lo toma en serio, establece unas medidas y unas pautas y sus asociados, que son los clubs, las tienen que cumplir. En relación de cómo prevenir los riesgos, el segundo bloque de preguntas que me realizan giran en torno a cuándo vamos a volver a los estadios de fútbol. Y en relación a esto me preguntan, si puedes explicarnos, lógicamente, cómo se están diseñando las medidas de seguridad. Es decir, ¿qué pasará, por ejemplo, con el tema de los tornos? Es decir, ¿se está pensando en eliminarlos para que no haya tanto contacto? O, por ejemplo, y así evitar todo lo que es un posible contagio. O, por ejemplo, ¿cómo estáis trabajando la prevención de los nuevos riesgos que se pueden generar con el COVID-19 en todo lo que son zonas de exteriores? Es decir, ya no sé si nos puedes anticipar alguna cosa, Pedro. Mirad, es importante que entendamos una cuestión. Podríamos pensar que los clubes de fútbol solo tienen responsabilidad de puertas hacia adentro, ¿de acuerdo? Es decir, desde la puerta hacia adentro es responsabilidad del club y de puerta hacia afuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero eso la ley del deporte y en la 203/2010 se modificó. Es decir, los clubes también tienen una responsabilidad en lo que genera el evento, ¿de acuerdo? Es decir, pues traslados, una serie de cuestiones que se hacen junto con la coordinación o con la policía, pero sí que tiene una cierta responsabilidad el organizador de la competición y el titular de la actividad. En cuanto a lo que me preguntas más específicamente, tema de tornos, tema de colas, tema de baños, todas estas cuestiones son cuestiones que nosotros lo que estamos haciendo en los protocolos es una cuestión muy sencilla, es informarnos con profesionales de muchos ámbitos, con ingenieros, con arquitectos, con responsables de riesgos laborales, de varios ámbitos de actuación para ver realmente cuál es la solución más efectiva que puede haber. Es una cuestión que es novedosa, es decir, nosotros que estamos en Liga cada día recibimos muchísimas ofertas de empresas, de despachos de arquitectos que tienen un sistema de control de accesos, control de conteo de personas, de distancias de seguridad. Hay muchísimas y muy buenas medidas. ¿Qué hacemos nosotros como Liga? Como Liga nosotros tenemos 3 ámbitos de actuación. Tenemos un ámbito que es el propio ámbito de cumplimiento, el área de cumplimiento de la Liga, en la Dirección de Integridad y Seguridad, y después tenemos el área de infraestructuras de Liga, ¿de acuerdo? El área de infraestructuras de Liga es ese área que establece, entre comillas, la infraestructura y los medios técnicos para que el desarrollo de los partidos sea el más efectivo posible. Será una combinación de estos 3 ámbitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en todo lo que es control de accesos de tornos, hay muchísimos sistemas de todo el tema de móvil, pero todo eso se está definiendo ahora para ver exactamente qué es lo más efectivo. Pero eso hay que entender que no va a ser una decisión de Liga, eso va a ser una decisión que se propone
al Consejo Superior de Deportes y que el Consejo Superior de Deportes y lo que es la Oficina Nacional del Deporte de la Policía, Mossos d'Esquadra o la China, ellos analizan si esa situación es correcta o no es correcta en cuanto a la efectividad. Nosotros, ¿cuál es la obligación de Liga? Generar esas medidas, proponerlas y si son aceptadas, implantarlas. En cuanto a protocolos o en cuanto a medidas, por ejemplo, pues en vez de utilizar los tornos, pues utilizar un sistema de lectura X, ¿vale? A través del móvil o a través de nuevas entradas o lo que sea. Estos serán cuestiones muy puntuales que nosotros estamos analizando ahora y que se llevarán a cabo, pero no solo con la aprobación de la Liga, que esto es lo que yo quiero que quede claro, sino que esto es una decisión muy, muy amplia de muchas instituciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los temas estrellas, entre comillas? Recorridos, accesos, desalojo de estadios, recorridos, pues, por ejemplo, a servicios, el tema del catering, el tema de celebraciones. Hemos de pensar, por ejemplo, que aunque nosotros estemos aquí ahora sentados y en un despacho y veamos que es muy fácil hacer una separación, pues imaginar un equipo que se está jugando la salvación o que se está jugando ser campeón, pues es muy difícil evitar, mientras haya una situación de contagio, pues que esas personas se abracen o se acerquen unos entre otros. Entonces, a veces, una cuestión es lo que puede marcar la normativa y otra cuestión es la experiencia de los organizadores de la competición. Pero nosotros hemos de tener en cuenta que eso se tiene que cubrir, eso se tiene que acotar y eso se tiene que dar una solución. Hay unos temas que son estrellas, lo que os he dicho. Control de accesos, por ejemplo, es un tema importante. Hay muchos sistemas de control de accesos, de periodización, de zonas, de horario. Dependiendo de la zona, pues podemos entrar a 1 hora, 45 minutos antes, 30 minutos. El desalojo lo mismo. Podemos utilizar servicio de videomarcadores por colores. Por ejemplo, la zona de tribunas el color verde, pues ahora se enciende en el marcador la zona, el color verde y esas personas son las que pueden salir. Son cuestiones que se están estableciendo y que generarán unos sistemas nuevos de organización si cuando empiece la temporada aún tenemos esta situación. Claro, en relación a esto, lo has dicho al principio, ¿no? Al final vemos que para gestionar la seguridad en un estadio de fútbol hay diferentes protagonistas, ¿no? El coordinador de seguridad, el director de seguridad, el inspector de la liga. ¿Nos podrías explicar realmente cuáles son las funciones o cómo se reparten las obligaciones en cuanto a la gestión de la seguridad entre estos protagonistas? Hay que tener en cuenta dos cuestiones importantes, dos cuestiones básicas. La primera, la ley, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones otorga la ley a cada miembro que participa en la organización de un partido de fútbol? Esto es básico y esto todos lo debemos saber. Y la segunda cuestión es la excepcionalidad o la nueva situación, por ejemplo, en el ámbito del COVID-19. Cuando Liga genera un protocolo, Liga, que es lo que se comentó al principio de la charla, entiende que ese protocolo tiene que observar exactamente las funciones establecidas por ley. Es decir, un protocolo de anexo de seguridad, por ejemplo, no podría obviar, ¿de acuerdo? No podría obviar la función del coordinador de seguridad de la policía, porque iría contra ley, ¿de acuerdo? No puede obviar la función del director de seguridad. Entonces, para centrarnos en la respuesta, el organizador o el titular de la actividad, el organizador, que es el club de fútbol, debe responder a esa demanda de esa nueva situación en su organización. Esto es básico. Es decir, tiene que adaptar y dimensionar esa nueva situación a sus operativos de seguridad, a sus funciones, ¿de acuerdo? Eso todo va a estar bajo la tutela del coordinador de seguridad de policía. Él va a ser, esa figura es la que analiza y autoriza que los partidos cumplen esa nueva situación y autoriza que se disputen. Pero ahora más que nunca, por lo que nosotros estamos viendo en el desarrollo de los partidos, que desde que ha empezado la competición, estamos viendo y observando que eso ahora mismo es una organización totalmente coordinada. Es decir, que tanto la figura del coordinador de seguridad como la figura del director de seguridad, los vigilantes de seguridad, están trabajando más que nunca de una manera coordinada. Es decir, evidentemente el coordinador de seguridad sigue teniendo o mantiene su rol de máxima figura de la gestión de la seguridad, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el rol del director de seguridad, que se ha establecido por esta situación excepcional, ha generado una situación nueva en cuanto a ese protagonismo en la organización del partido, ¿de acuerdo? Entonces,
Entendamos que es una cuestión puramente legal, ¿de acuerdo? Es decir, aquí cada uno tiene su rol porque la ley lo marca. Adaptemos a esta situación, la nueva situación excepcional del COVID, ¿de acuerdo? Y una vez se ha establecido todas las medidas, esas medidas el director de seguridad las informa oficialmente y se adaptan para el partido. La función principal del coordinador de seguridad es controlar que todas las medidas, tanto de la ley de prevención de violencia como todas las medidas en cuanto a la prevención en esta situación se cumplen. Y el director de seguridad tiene como principal función que la organización y el club establezca los controles y establezca los operativos para que eso se cumpla. Pero sí que es verdad que estamos observando que es una nueva situación en la que esa coordinación y ese trabajo en equipo, y no por quedar bien, sino porque lo hemos comprobado, está funcionando más que nunca. Es decir, cada uno sabe dónde está, es decir, el coordinador sabe cuál es su rol y el director también, pero se está trabajando de una manera coordinada, porque es que si no, no se podría hacer, porque es una situación nueva. Claro que la coordinación en seguridad es esencial, siempre la información y coordinación. Me preguntan, oye, ¿tenéis previsto, o no sé si sabes, que puedan jugarse partidos con público en lo que queda de temporada o esto ya está descartado? Yo, en esta situación, la respuesta que te voy a dar es muy sencilla. Nosotros lo tenemos preparado. Perfecto. Previsto o no previsto no es una cuestión que dependa de nosotros. Nosotros puede ser que en 2 semanas los responsables de liga nos digan que se tiene que disputar partidos a puerta abierta y nosotros, nuestro trabajo es prever que esos partidos se disputen con la máxima garantía. O sea, es decir, preparados estamos. Previsión, pues dependerá que la administración decida o no decida, no es una competencia de liga. Y en esta preparación me preguntan, hoy he escuchado, he leído que se está planteando para realizar la entrada y la salida de todo lo que es el público, que hayan accesos distintos. ¿Es así? ¿O en esta preparación, cuando la veamos puesta en escena, ya lo veremos si esto es verdad o no? A ver, aquí hay una cuestión que está clara. Determinará mucho, por lo que nosotros hemos estado analizando, determinará mucho el aforo que tenga el partido. Es decir, no es lo mismo 30% que 60% que 90%. Nosotros vamos a tener que estar en esa organización, vamos a tener que prever diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Dependiendo de cada escenario, no es lo mismo que el campo de Barcelona tenga un 30%, un 60% o un 90%, ¿de acuerdo? Porque los accesos van a ser unos o van a ser otros. Sí que es verdad que el objetivo principal es el distanciamiento, tanto en el control de accesos como en el control de permanencia. Esto es básico y este es el rol básico en este protocolo. Es decir, tanto en el control de accesos como en la gestión de la permanencia, lo principal, porque es lo que ahora mismo las autoridades nos están diciendo que se tiene que evitar, es el contacto entre los asistentes. ¿De acuerdo? Esa es la premisa. A partir de aquí, pues evidentemente se tendrá que organizar por etapas, por accesos y después que quede muy definido que es una nueva situación y en la que la mayoría de espectadores no van a ir a su localidad de siempre. ¿De acuerdo? En cómo se establecerá si es el 30, el 60, 90 es una cuestión de la administración. Y después, el quién le toca entrar, a mí me toca ir a un partido a otro, eso es una cuestión que se decidirá por clubes. Nosotros, como organizadores de la competición y como responsables de este tema en cuanto a la organización, lo que tenemos que establecer son esos métodos en los que los clubes tienen que hacer un correcto control de accesos y un correcto control de permanencia. Dentro del control de permanencias está incluido la salida o la evacuación, que puede ser una evacuación al final del partido o bien una evacuación por una emergencia, porque también tenemos que prever que junto al COVID-19 nos podamos encontrar con otras emergencias. Entonces, todo esto tiene que estar previsto. Claro, es que de hecho me lo preguntan, ¿eh? Me preguntan cómo han gestionado, ¿no?, las medidas del COVID-19 para que no se solapen o puedan perjudicar a las medidas en materia de emergencias. A ver, lo que está claro es que el nuevo dimensionamiento en cuanto a personal y la no asistencia de público da un nuevo escenario, ¿de acuerdo? Es decir, pensar que el plan de autoprotección, la base legal es el aforo, es decir, a partir de una cantidad de aforo el Estado nos obliga o la Administración obliga a tener un plan de autoprotección. Si tuviéramos menos de ese aforo, no tendríamos que hacer ese plan de autoprotección. Pero sí que es verdad que ante esta situación excepcional, muchos clubes nos preguntaban:
oye, ahora que no va a haber esa cantidad de personas, ¿el plan de autoprotección sigue teniendo vigencia o no sigue teniendo vigencia? Claro, eso es una pregunta muy buena, en el sentido de decir, si yo no tengo tanto público, hay muchas cuestiones pues, que no tienen razón de ser. El plan de autoprotección sigue teniendo vigencia, ¿de acuerdo? Y todo lo que son la gestión de emergencias, los equipos de intervención, evidentemente lo que ha supuesto esta nueva situación es que los dimensionamientos de los equipos de intervención y los análisis de riesgos han sido diferentes, pero no han desaparecido. Es decir, una amenaza de, entre comillas, vamos a poner una amenaza de bomba, sigue estando presente en la gestión de la emergencia o la posible gestión de la emergencia de un partido de fútbol. O una entrada, vamos a poner, pues una avalancha de gente por una puerta, pues porque quieran entrar a ver el partido, porque ese día se decide si el equipo desciende o no desciende. Todo eso se tiene que controlar. No ha habido una eliminación, para que lo entendamos, de los riesgos establecidos en el plan de autoprotección. Lo que se ha hecho, tal como decía Carlas, es anexionar o añadir este nuevo riesgo a la gestión del plan de emergencias. Perfecto. En relación a todo lo que es la seguridad, me acaban de preguntar una pregunta que es un clásico, siempre que hacemos temas de seguridad, ¿no? Que es ¿cuánto cuesta la seguridad? A mí no me gusta hablar de costes, ¿eh? Yo siempre hablo de inversión, ¿no? Sí. Porque si no ya le damos esa connotación peyorativa a la seguridad, cuando siempre la seguridad es una inversión, porque al final estamos salvando vidas, gestionando riesgos y por tanto, ojalá que esa inversión no la tengamos que amortizar, ¿no? Pero me preguntan, claro, esta inversión que se ha hecho en seguridad ha aumentado, entendemos, los costes a nivel de club. ¿Es así? Y si es así, me preguntan una pregunta de marketing. ¿Tú crees que esto al final se repercutirá en las entradas del estadio de fútbol? En las entradas quieres decir que repercutirá que será más caro ir al fútbol. Sí. Bueno, yo, si me permitís, me gustaría empezar la respuesta en una conversación que tenía esta mañana con una persona. Ahora ya no hablo como responsable de safety, que lo soy, sino también como una persona que lleva muchos años preocupado por el tema de la gestión de la seguridad. Nosotros como liga hemos visto que este momento era una gran oportunidad para potenciar y hacer valer la seguridad privada y los directores de seguridad. ¿De acuerdo? Este es una cuestión básica y que es así. O sea, aquí no estoy ni haciendo de marketing ni nada. Esto es real. Es decir, nosotros hemos entendido que si había una figura importante ahora mismo en la gestión de esta situación a nivel de clubs, era el director de seguridad. Hemos aprovechado que lo tenemos en todos los estadios. Otra cuestión importante es hacer entender, sí que es verdad que ahora mismo el número de vigilantes de los operativos de seguridad ha descendido. ¿Por qué? Porque el Real Madrid, primero, no está jugando en el Santiago Bernabéu y segundo, no mete a 90.000 personas, ¿de acuerdo? Es decir, en la situación actual los operativos de seguridad han descendido, es decir, el coste de la seguridad ha descendido, pero por contra de esta situación, nosotros lo que hemos intentado y lo que hemos establecido es dar un valor importantísimo a la gestión de la seguridad privada, no solo al director de seguridad, sino a los vigilantes, ¿vale? Esto también tiene otra lectura, es hacer entender a las empresas de seguridad privada, a los directores de seguridad, cuál es su función, porque aquí lo debemos entender todos, ¿vale? No solo es que el club no quiera gastar, sino que también cuando a un profesional se le da una nueva situación, yo entiendo que ese profesional, si te dan esa situación, pues hay que aprovecharlo, ¿de acuerdo? Si eso repercutirá en el coste de más dimensión o menos dimensión, nosotros os podemos decir que siempre que hemos solicitado a los clubes en estos partidos, cuando se ha dimensionado, por ejemplo, cuando hemos visto que había un potencial riesgo en el exterior porque entrara alguien por alguna puerta que no está controlada, lo que hemos hecho es dimensionar o aumentar ese dispositivo y los clubes han accedido totalmente. Es decir, entendemos que es una situación excepcional. Si se disputaran partidos a puerta abierta, evidentemente el costo o la inversión en seguridad sería más grande, pero evidentemente yo no soy quien para decir si eso repercutirá o no en el precio de las entradas o de los abonos. Eso es una decisión de los clubes, que aquí nuestra función es
que cuando se juega un partido a puerta abierta, los espectadores estén protegidos y estén asegurados. El que si luego repercute que las entradas son más caras, aquí ya nosotros no podemos entrar. Claro, en cuanto a esto de la seguridad, ¿no? Y sí que es cierto que siendo el COVID-19 pues un riesgo global, me preguntan cuál es tu opinión de si se debería hacer protocolos también a nivel más global. Es decir, igual que lo ha hecho la Liga, pues estandarizar este protocolo de la Liga, pues por ejemplo, a nivel europeo. Y que en lugar de que fuera gestionado por la Liga, fuera por la FIFA. ¿Cuál es tu opinión? A ver, el mundo del fútbol tiene su estructura muy definida a nivel administrativo, ¿vale? El mundo del fútbol tiene dos ámbitos que todos debemos entender. Un ámbito totalmente reglamentario, ¿de acuerdo? Y un ámbito organizativo, ¿de acuerdo? Es decir, está muy establecido en cada competición quién tiene ese rol de gestión tanto de organización del partido como de la gestión reglamentaria. Cuando decimos reglamentario, por ejemplo, decimos la gestión, por ejemplo, a nivel de reglas o a nivel de temas propiamente deportivos. ¿De acuerdo? En lo que tú me preguntas, Monse, nosotros como liga, la ley a nivel estatal, a nivel del fútbol español, establece claramente cuáles son las obligaciones que tiene Liga para organizar la competición. Establece porque cuando hubo la modificación de la 10/90 y se creó todo el tema de las sociedades anónimas deportivas, el Estado entendió o asumió otorgarle a la Liga un rol de organizador de la competición y eso devengaba en unas obligaciones organizativas. Nosotros como Liga tenemos esa obligación, es decir, si se disputa un partido se tiene que disputar atendiendo a toda la normativa. Después, evidentemente, cuando haya la competición de Champions, será la UEFA la que establezca cuáles son las condiciones que deben regir en esos estadios donde se disputen partidos. Sí que es verdad que subyace en la organización de esos partidos una adaptación de la normativa interna, ¿de acuerdo? Es decir, existirá una adaptación a nivel de UEFA de las medidas que tengan establecidas en cada estadio. Vamos a poner, por ejemplo, si hay un país, por ejemplo, vamos a poner Francia, Polonia, Italia, que no permite jugar partidos a puerta cerrada, no permite con públicos, y otro país sí que lo permite, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar en dos situaciones, que UEFA decida a nivel interno que no se juegan con público o bien que adapte esa situación a la situación del país. Si él adapta esa situación a la situación del país, él tendrá que poner todas las medidas para que los espectadores tengan las máximas protecciones. Pero eso no es una competencia de Liga, es una competencia de la UEFA. No se pueden. Otra cosa sería, que sería una situación ideal, en la que se estandarizara, vamos a ponerle a nivel de una ISO, vamos a poner la situación de cómo se organiza un partido con este riesgo. Esto sería lo ideal y que desde el organismo más alto al organismo más bajo, es decir, desde FIFA hasta la federación tal de territorial, pues adoptaran en la medida que afectara a su partido esos protocolos. Ahora mismo eso no existe. Es decir, cada competición o cada estado debe asumir esa organización y debe gestionar esos protocolos. Que puede ser que en un futuro UEFA evidentemente establezca que para que haya competición de Champions o de Europa League debe haber unos cumplimientos, ya lo hace ahora. Es decir, UEFA cuando hay unos partidos envía a un delegado UEFA para comprobar que la normativa UEFA y la normativa en cuanto a prevención de la violencia de cada estado se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, eso será lo mismo en esta situación. Pero a la pregunta de si existe una normativa o si es potencialmente la situación legal ahora o la normativa vigente, no establece esa obligación. ¿Sería lo ideal? Sí, sería importante que todos los países, en cuanto a organización de partidos en el ámbito profesional, tuvieran unos protocolos y fueran todos los mismos, pues pienso que sería efectivo. Pero es verdad que cada país y cada estado es muy diferente. Y entonces, pues, si lo que se hace en el ámbito del fútbol es que se adapta la normativa, por ejemplo, a nivel de violencia, que es el Consejo de Europa, ahora la normativa del 2015, del Convenio Europeo del 2015, establece unas pautas, pero siempre bajo la hegemonía de la normativa interna de cada club.
Ya vamos a ir acabando, te voy a plantear las 4 preguntas que quedan. También animo a los asistentes, si tenéis alguna pregunta, formulármela, que ya estamos en tiempo de descuento. Pero sí que me preguntan, por ejemplo, ya sé que no es propiamente en función de tu cargo, Pedro, y yo ya sé la respuesta que vas a dar, ¿eh? Pero porque nos conocemos muy bien. Pero me pregunta, en tu opinión, ¿se debería invertir y mejorar la formación de los vigilantes que prestan servicios en los estadios? Bueno, como tú ya imagínate que yo lo que voy a responder, mira, Ya se la puedo responder por ti, Pedro. la verdad es que en el argot de fútbol sería, ahora me acabas de hacer un pase de la muerte que solo tengo que empujar a portería. Te voy a explicar, os voy a explicar un poco la situación que nosotros entendemos que es lo que a mí me atañe como liga, ¿de acuerdo? Nosotros desde hace un año entendimos el valor importante no es un bienquedismo, sino que es una realidad. Entonces, por eso lo digo, si no, no lo explicaría. Nosotros entendimos que era importante que los vigilantes de seguridad ellos mismos entendieran cuál es su función en un partido de fútbol. Yo aquí no voy a entrar si un vigilante de seguridad cobra 11 euros, 10 euros o 15 o 20. No puedo entrar porque sería una locura y tampoco es pertinente, ¿de acuerdo? Pero sí que lo que ha hecho Liga es, desde hace un año, ha iniciado unas jornadas de formación en ciudades a nivel de España. Hemos hecho en Madrid, hemos hecho en Sevilla, hemos hecho en La Coruña, hemos hecho en Valencia, en la que han asistido casi unos 5.000 vigilantes. ¿Qué hemos hecho desde Liga? Hacer unas jornadas de formación en la que hemos impartido desde función del vigilante de seguridad, desde explicarles qué es un plan de autoprotección. Ha participado la Cruz Roja con nosotros y les ha hecho en 40 minutos una explicación muy concisa cuando hay una actuación X, cuál es el valor de su función o de su trabajo, si tienen que ayudar a la Cruz Roja. Es decir, nos lo hemos tomado en serio. También hacemos una formación de los directores de seguridad, porque cuando hablamos de seguridad privada siempre nos olvidamos del director de seguridad. Y el director de seguridad también es una figura de la seguridad privada. Lo que pasa es que parece que solo sea el vigilante. No. También nosotros también hacemos formación de los directores de seguridad. Hemos aprovechado, por ejemplo, esta época de confinamiento, hemos hecho unas sesiones técnicas, hemos hecho 5 sesiones durante este confinamiento con todos los directores de seguridad de primera y segunda división, ¿de acuerdo? En la que les hemos explicado cuáles eran sus funciones ante una emergencia, cuáles son sus funciones si tienen una negligencia, o sea, una serie de cuestiones que hemos entendido. Para nosotros, el tema de la formación es base y no es por bien quedar, sino porque es real. Hemos hecho formación con la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, hemos ido a través del programa de Red Azul a estas 4 ciudades, la que teníamos programada, la última que teníamos programada, que ya no pudimos ir, que era en marzo, era en Málaga, y tenemos si todo va bien, a partir de septiembre, tenemos más formación. Ahora mismo hemos hecho una formación de 4.000 vigilantes, que además conseguimos de seguridad privada que se acreditara como formación oficial para los vigilantes de seguridad. Porque también es verdad que tienen que tener formación, pero a veces si eso no les va a la cartilla o lo que sea, muchos pues claro no pueden venir o lo que sea, pues también conseguimos esto. Es decir, yo lo veo básico. ¿Por qué? Porque la función del vigilante de seguridad y del director de seguridad en un partido de fútbol tiene una gran responsabilidad. No es por quedar bien, sino porque es real. Control de accesos, control de permanencia, gestión de emergencias. Nosotros hemos entendido que las figuras principales en los planes de autoprotección tienen que ser los vigilantes de seguridad. Y hemos propuesto a todos los clubes que el jefe de emergencias de los planes de emergencia y de autoprotección sea el director de seguridad. Podemos entender que haya figuras de directores de estadios, de jefes de operación, pero nuestra prioridad es que la figura del director de seguridad sea el jefe de emergencias. Es el que conoce a las empresas de seguridad, es el que conoce el estadio, es el que tiene la relación con el coordinador de seguridad. Es la figura que entendemos que tiene que aglutinar la gestión de las emergencias. ¿Quiénes son los jefes de primera intervención, de segunda intervención, de confinamiento, de evacuación? Propugnamos que sean los vigilantes, que son los que tienen una mayor formación en los equipos de primeros auxilios junto con Cruz Roja o junto con las empresas sanitarias. Por eso entendemos que es importante esta formación y yo, pues, siempre lo he entendido, que la formación de los vigilantes era importante. Recuerdo que junto con Kiko
allá por el año 2009 o 2010 le propusimos a la Unidad Central de Seguridad Privada, desde la EPSI les propusimos hacer la orden interna, la 318/2011 de especialización de eventos deportivos, que no estaba prevista. Nos dijeron que sí y desde la EPSI se envió un temario para hacer esta especialización y nos la adaptaron toda, y desde ese momento la 318/2011 tiene una especialización en eventos deportivos. ¿Por qué? Pues que entendíamos que había una situación de falta de información y falta de formación. O sea que para mí es importante. Claro, para cualquier persona la formación es básica. Pensar que cuanto más formación tengamos todos los profesionales de la seguridad, teóricamente mejor irá la gestión, ¿no? Y al final la formación, la información son características esenciales para cualquier dispositivo se pueda desarrollar con las máximas medidas de seguridad, no solo para los asistentes, sino para los propios profesionales. Bien. En relación a esta formación, los asistentes reivindican no solo más formación, que todo el mundo estamos de acuerdo, sino también mejorar los EPIs de los vigilantes. Bien. Como vamos mal de tiempo, voy acotando las preguntas. Pedro, me preguntan, volviendo a la vuelta, yo veo que todo el mundo quiere volver ya al estadio de fútbol y Perfecto. todo el mundo, aunque es interesante ver cómo los entrenadores se les oyen las indicaciones a los jugadores de fútbol, o sea que también estamos aprendiendo cosas. Todo tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Pero me preguntan, en cuanto a la vuelta, me dice el uso de las mascarillas. Dicen, este protocolo que ya tenéis preparado de retorno de los espectadores a los estadios de fútbol, ¿habéis considerado la obligación del uso de mascarillas en base a las densidades de ocupación y distancias de seguridad? Y si tenéis competencias para ello. Cuando me estabas haciendo la pregunta, estaba pensando en dos ámbitos de respuesta. Hemos obtenido una lección importante en el desarrollo del COVID. ¿De acuerdo? Desde que el uso de mascarilla era importante hasta que no lo era, que era básico o que no lo era. Nosotros, como liga, lo que vamos a hacer es adaptar los protocolos, o lo que estamos haciendo es adaptar los protocolos de vuelta de los espectadores a lo que marque la normativa vigente del Ministerio de Sanidad. Esto es la base. Es decir, todos los documentos que nosotros elaboramos tienen hilo directo y recorrido directo al Ministerio de Sanidad y al Consejo Superior de Deportes. Nosotros podemos proponer que haya mascarillas, que haya distancia, pero al final tenemos que acogernos a lo que marque la normativa, ¿de acuerdo? Puede ser que haya una situación en la que en vez de 1,5 metros haya sitios que digan 2 o que digan 2,5 metros. Esto se adaptará, pero que la gente debe entender, y todos los que estamos en esta charla debemos entender, que cuando se elabora un protocolo no es un protocolo interno de liga, es un protocolo que liga puede desarrollar, pero que tiene que observar todo lo que son los requerimientos oficiales del Estado. Es decir, no podemos hacer un protocolo en el que digamos, no, a nosotros no nos interesa que la gente lleve mascarillas, pues porque queremos que se anime. No, no sería operativo si el Estado dice que para la vuelta a los estadios tiene que haber mascarillas. Nosotros lo que hacemos es adaptar todo lo que son estos mandatos a lo que marca la normativa. Claro. En relación a, ya para ir finalizando, dos últimas preguntas, Pedro. Me preguntan, el protocolo está vivo, tan vivo que quizás pueda haber un COVID-20, ¿de acuerdo? Me dice, en este sentido, ¿la Liga tiene proyectado esta posible situación de COVID-20? Y si fuera así, ¿nos plantearíamos volver a suspender la actividad quizás con anterioridad de lo que se ha hecho este año? Vuelvo, evidentemente no es por escurrir el bulto ni mucho menos, pero vuelvo más o menos a insistir en lo mismo. Liga, y además el presidente lo ha dicho en repetidas ocasiones, hará lo que marque el Estado. Es decir, evidentemente Liga no tiene la capacidad, ni mucho menos, de poder decidir si se va a jugar o no se va a jugar. Lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para si en algún momento el Estado decide que hay alguna situación o alguna posibilidad de disputar partidos a puerta cerrada, como hemos hecho ahora, no podamos perder esa oportunidad. Es decir, nosotros tenemos la obligación, por una cuestión legal y una cuestión de representación con los clubes, de tenerlo todo preparado para que si hay un COVID-20, un COVID-21, si se para la competición, si se vuelve a reemprender, nosotros estemos preparados. No podemos permitirnos el lujo de que el Estado te permita jugar o volver a la competición y que no se pueda hacer porque al menos de manera preventiva no existe esa
esa obligación, perdón, o esa demostración de que estamos preparados. Es decir, podrán venir otros riesgos. Sí que es verdad que el hecho del COVID-19 lo que ha hecho ha sido, como decimos en Cataluña, sacsejar, es decir, romper todas estas estructuras, y hemos ganado en algo. Siempre se gana en algo cuando hay una situación negativa, que es que cuando se hable de un director de seguridad, o cuando se hable de un plan de autoprotección, o un plan de contingencia, o un plan de emergencias, o un dispositivo sanitario, los máximos mandatarios a nivel del fútbol entiendan que es una cuestión que es necesaria y que es lógica. En el ámbito del talento siempre decimos que las crisis generan oportunidades. En relación a esto, a estas oportunidades que nos puede brindar el COVID-19, me preguntan, de todas las medidas de seguridad que se están implementando por dicha situación, ¿tú crees que alguna ya se quedará de manera inmediata? Pues, por ejemplo, eliminar las entradas de papel o las tarjetas para los tornos. ¿Crees que alguna se ha implementado para quedarse? Yo pienso que nos podemos encontrar en dos situaciones. Yo pienso que algunas de las medidas que se han establecido van a quedarse, ¿de acuerdo? Evidentemente habrá algunas pues, que desaparezcan, pero sí que es verdad que yo creo que la conclusión más importante es que un riesgo, la palabra confinamiento, la palabra operativo de seguridad ya no van a sonar raro en las organizaciones. ¿De acuerdo? Es verdad que también hay una cuestión que debemos entender todos. El responsable de seguridad o el gestor de seguridad o de riesgos no debe asumir ese rol de catastrofismo que inunde a la empresa. Nosotros, la gente de seguridad, los responsables de seguridad, son empresa. Yo siempre lo digo cuando doy las clases, nosotros somos una parte más de una empresa, ¿de acuerdo? No podemos siempre decir que a todo que no, no. Hemos de saber cómo funcionan y cuando haya que decir que no, porque no se puede hacer por ley, eso es así. Que habrá cosas que se quedarán, seguro, como en el día a día de la vida normal y corriente. Que otras cosas ahora son necesarias y que posiblemente si hay algún día que vuelva a la normalidad, que espero que sí, pues esas cosas desaparecerán. Yo pienso que, por ejemplo, el tema que me estáis diciendo el tema de las entradas físicas, muchas cosas ya estaban en ese proceso de desaparición. Esto lo que ha hecho es que lo que a lo mejor hubiera tenido un proceso de 2 o 3 temporadas, pues se va a precipitar pues como otras cuestiones más normales, por ejemplo el teletrabajo o estas cuestiones. No va a ser diferente a lo que es otras rutinas. Sí que algunas cosas se quedarán. Perfecto. Ya para finalizar, ya he planteado todas las preguntas. Solamente me queda dar las gracias a Pedro por asistir. Pedro, mil gracias por estar aquí. De nada. Teníamos ganas. Sí, yo he sido he tenido bastantes ganas, sabes que te lo comenté, y para mí era un tema muy ilusionante el poder explicar un poco desde la institución donde tengo la suerte de trabajar lo que estábamos haciendo, porque sé, cuando he asistido a otras charlas de webinar de otros ámbitos, es muy chulo sentirte a veces identificado que en tus pensamientos, en tus ideas, pues al menos un poquito se hace, ¿vale? Yo pienso pues en personas que conozco, pues he visto que estaba David Osorio, que estaba Ana, que estaba mucha gente que conozco, pues yo cuando asistes a cosas así, pues te gusta sentirte, entre comillas, identificado, pues que algunas cosas que tú piensas y que a veces en algunas empresas es muy complicado introducir, pues que hay un ámbito pues que está asumiendo esa situación. Entonces, yo por eso era una de las cuestiones que tenía mucho interés y por eso sabes tú también que tengo mucho interés en hacer más cosas con la ETSI y hacer mucho tema de formación y muchas cuestiones. No te adelantes, porque precisamente una asistente dice, oye, el tema de formación. Vale, os lanzamos, me están diciendo, dice, gracias a vosotros porque habéis hecho que vea la seguridad en el fútbol no como un trabajo más, sino como algo que la gente que trabajáis en eso ponéis ganas, mucho trabajo y que lo bueno se puede hacer con humildad e interés. Sergio, tengo la suerte de conocer a muchísimos profesionales de la seguridad de muchísimos ámbitos y te puedo decir que lo que les caracteriza a todos, pero sean de seguridad pública, de seguridad privada, del ámbito de PRL, es la vocación de servicio. Mira, Montse, perdona que te corte porque no me perdonaría una cuestión. Yo
Estos 4 meses que hemos estado haciendo los protocolos junto con los compañeros de la Liga, te puedo decir que mis compañeros de Liga del área de seguridad, y no es por una cuestión, porque tenemos muy buena relación y es una relación profesional y una relación muy buena, pero sí que te puedo decir que ellos que vienen del ámbito de la seguridad pública, pues ha sido una entrega total y absoluta en que este proyecto saliera adelante. Ahora incluso hay parte del área de seguridad que está trabajando en todo el tema de los listados oficiales, que tiene un trabajo brutal. Otros estamos trabajando en posiblemente la vuelta a partidos con público, pero sí que es verdad que lo que tú dices tienes toda la razón. Es decir, te das cuenta al final que es un mundo en el que te implicas porque quieres que las cosas salgan bien. Sí. Claro, Ana, por ejemplo, nos dice, estamos enganchados a esta apasionante profesión y a hacer cada vez unos eventos más seguros. Y es así, porque es lo que os comento, yo conozco a profesionales de diferentes disciplinas, todas ellas relacionadas con la seguridad, y lo que todos tienen en común es esto, pues la vocación de servicio, la vocación de hacer bien su trabajo, pero no por ello, sino para garantizar la seguridad de los que tienen que proteger, ¿no? Que siempre decimos, ¿y quién protege al que nos protege? ¿No? Que muchas veces es la asignatura pendiente. Pero en relación a lo que estábamos diciendo, había una pregunta que decía, oye, yo que estoy interesado en temas de formación. Y aquí viene la exclusiva, que a los que habéis asistido en más webinars ya sabéis que nunca lo hago y no os hablo nunca de las formaciones de la EPSI, pero Pedro y yo tenemos muchísimas ganas de decirlo porque es un tema que se está trabajando desde hace muchísimo tiempo y ya estamos viendo la salida del túnel, ¿no? Pues ya vemos esa salida del invierno a la primavera. Y os tenemos que decir que si todo va bien, a principios del año que viene hay una formación específica, un posgrado, de todo lo que es la seguridad en los estadios de fútbol, ¿no? En entornos deportivos. Y será súper chulo, o sea que cualquier persona que tengáis interés, siempre digo lo mismo, seguir nuestra página web, que ahí tendréis más información, pero explicaremos todo lo que ha explicado hoy Pedro con más detenimiento, cómo hacer los planes, cómo elaborarlos, cuáles son las funciones de estos inspectores que estábamos hablando, cuáles son sus capacitaciones. Por tanto, insisto, no os podemos dar mucho más porque estamos en esa parte última a nivel interno, pero que esperamos que sea muy prontito, que Pedro coordinará dicha formación y será fantástico y poder mostrarla a todo el mundo porque será muy interesante. Y para acabar, deciros una frase que ha dicho Pedro, bueno, ha dicho muchísimas cosas, pero ha dicho una, dice que todos los protocolos de la Liga se basan en la normativa y la normativa es la base. Desde la EPSI siempre decimos lo mismo a cualquier profesional de la seguridad. La normativa es el punto de salida, nunca es la meta. Y esto quiero que quede bien claro. Todas las normativas que nos marcan los mínimos de seguridad que tienen que tener nuestras organizaciones es eso, la salida. Y como profesionales de seguridad tenemos el reto de implementar medidas innovadoras que mejoren ese punto de salida para llegar a la meta, que la meta ¿cuál es? Intentar la utopía del riesgo cero, ¿bien? Utopía, pero ese es nuestro objetivo. Por tanto, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Pedro, mil gracias, que sé que tienes una agenda súper complicada y nos has hecho un huequito, que te lo agradezco muchísimo. Y no sé si quieres decir algo más. Bueno, nada, agradeceros y la verdad es que me ha gustado bastante y además el tono y todo esto. Pedir disculpas que al principio ha habido un poco de situación de no escucharlo bien, pero ya cuando me he puesto los cascos parece que ha funcionado todo y que ojalá pues que la charla a los que habéis asistido y a los que la verán a posteriori por las redes y todo esto, pues os haya servido para conocer un poco más a lo que es la Liga, lo que es el Departamento de Seguridad de la Liga y el trabajo que estamos haciendo. Sí, yo os felicito de nuevo, especialmente a la Liga y a todos los profesionales de la seguridad, porque vuestra labor, siempre digo que lo que nos hacéis es fácil a los ciudadanos que podamos vivir tranquilos, que es importantísimo. Y ya, para finalizar, el próximo webinar o diálogo de prevención y seguridad integral, mirad nuestra página web porque estamos ahí entre dos temas que todavía nos tenemos que posicionar. Mil gracias a todos por asistir, mil gracias Pedro, y si alguna vez nos veis en persona, decírnoslo, que yo estuve en el webinar tal, que será un placer poder hablar con vosotros personalmente. Y ya está, pues muchísimas gracias Pedro. Gracias a todos, hasta la próxima. Un beso muy grande a todo el mundo. Merci, hasta la luego. próxima. Adiós.